De la palabra del pueblo de Dios, cómo Dios actúa a través de la palabra en el hombre de hoy, cómo Dios actuó y como hemos escuchado en el libro del Génesis cuando estudiábamos religión, y vio Dios que todo era bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y Dios lo hizo, ¿para qué? Para salvar al hombre, para compartir con el hombre la grandeza de la creación, para estar a su lado siempre. Por ese motivo, en el libro del Génesis podemos contemplar cuando el hombre rompe esa fidelidad a Dios y como a Dios se le mueve el corazón, las entrañas, para liberar a ese hombre del pecado. Y tenemos la gran lectura del libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la opresión de Egipto, atraviesa el Mar Rojo con aquella vara que Moisés divide el mar, pero sobre todo con la columna de fuego. Esa columna de fuego que les ilumina en la oscuridad de la noche, en el desierto, en ese momento difícil de su vida. Y como nos dice la historia sagrada, que esa columna de fuego también durante el día les servía también como sombra para poder soportar los calores del verano. Este es Cristo. Cristo es la gran columna de la historia, que en la oscuridad de la noche nos ilumina el camino de la vida. Cristo es esa columna que en los momentos tal vez angustiosos de la vida, Él también está a nuestro lado. Esto es lo bello de estas lecturas sagradas. Cristo es la columna. Cristo es la luz que disipa las tinieblas del hombre, de la humanidad. Hemos escuchado en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el tiempo del Adviento, que el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. El pueblo que caminaba en tinieblas somos nosotros y hemos visto una luz grande, esa luz grande que resucitó de un sepulcro, esa luz grande que era Cristo en Belén, que caminó la historia haciendo el bien y que asumió la cruz, el dolor de la humanidad, para recuperar a esa humanidad a la vida para la cual había creado al hombre. Y por eso Cristo es esa luz, esa columna de fuego que ilumina el corazón del hombre, que en la oscuridad nos da esa seguridad ante los momentos difíciles de esta circunstancia de la historia. En este momento, en este mundo de hoy, donde la soberbia del hombre tal vez se ha apartado de Dios, y Dios ha venido a rescatar al hombre, para recuperar al hombre por la terquedad de la misericordia de Dios, que es mayor que la terquedad del pecado de la humanidad. Creo que esta es la primera realidad. Cristo la luz. Cristo la luz que ilumina nuestras tinieblas. Cristo la luz que nos va guiando, como cuando en la oscuridad de la noche coges una linterna para guiarte, para no tropezar, para acertar al caminar al lugar donde vas. Cristo es esa columna, esa luz que nos guía en la vida, que nos da la seguridad de saber que no vamos equivocados si seguimos la columna que es Cristo el Señor. Para saber que no estamos equivocados si esa columna de fuego que es Cristo amor va también en los momentos del hastío de la vida, de los problemas de la vida, Él también está allí. Por eso, hermanos, hoy es un día grande en esta vigilia pascual, como todas las vigilias pascuales, que arrancan de toda la historia de la salvación. Por eso hemos proclamado las lecturas sagradas de la historia de la salvación, más o menos. Y creo que este es el primer gesto que hoy debemos recordar. Cristo la luz, que disipa las tinieblas de esta humanidad y que nos guía por el camino cierto para no equivocarnos nunca a lo largo de la vida. En segundo lugar, como hemos analizado, Cristo es la palabra que da vida, la palabra que nos pone en camino de salvación. Cristo es la palabra. Y María, nuestra Madre,
a quien decís que amáis tanto y que vais a rezarla, que vais a mirarla, esa es la palabra encarnada de Cristo, porque es el Evangelio vivo de Cristo. Amar a María, rezar a la Virgen, pedir a esta Virgen y a la otra, es pedir a la Madre que ella, que es el Evangelio vivo de Cristo, nos evangelice desde esa realidad de su corazón, puesto que es la palabra, para saber que Cristo ha venido a salvarnos, a dar un sentido de resurrección a todo lo que estaba muerto en nuestra vida. Por esto, hermanos, la palabra de Dios tiene que orientar toda nuestra vida que hemos proclamado. En tercer lugar, vamos a bendecir luego el agua bautismal. Hay una canción, el agua de la vida sanó mi enfermedad. El que quiera y tenga sed, que venga y beba gratis el agua de la vida. Es toda una referencia al bautismo, como hemos escuchado en las lecturas. Es una referencia también, el agua de la vida, a este agua que brotó del costado de Cristo junto con la sangre, que dan fuerza a todos los sacramentos de la Iglesia. El agua de la vida es el bautismo, como el paso por el Mar Rojo, que nos libera, nos saca de la esclavitud, como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y la condujo a la libertad para caminar como los hijos de Dios, amparados por ese Dios que es amor. Y este es el gesto que haremos en tercer lugar, el agua de la vida, para que Cristo sea el agua de la vida, ese bautismo que hemos recibido, que nos ha insertado en Cristo, nos ha quitado el pecado original, nos ha hecho hijos de Dios y nos ha hecho formar parte de una iglesia, que es una comunidad de creyentes que, como el pueblo de Dios, caminan por el desierto de la vida, pasan el Mar Rojo de sus vidas, que es una referencia al bautismo, y además no tenemos a Moisés, tenemos a alguien más importante que Moisés, que es a la Virgen María. Ella nos guía por el camino de la vida. Es como a esa madre que os he dicho alguna vez, que coge la escoba o el delantal y va delante de los hijos y tienen que seguirla porque ella es la que acierta en el camino a donde quieren que sus hijos vivan. Y María es el nuevo Moisés de la historia de la humanidad, a quien tantas veces invocamos en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, donde fuere, en Garabandal, donde fuere. Es invocar a la Virgen y pedirle a la Virgen que ella sea ese nuevo Moisés que nos guíe, que nos oriente, que nos haga pasar de la esclavitud del pecado a la gracia por medio de ese Mar Rojo que se divide por su misericordia infinita de Madre. Creo que esto es muy importante que lo anotemos en nuestra vida. Y por otra parte, tenemos como la carta de San Pablo a los romanos, que hemos proclamado, como Pablo dice, fuisteis bautizados en Cristo, y que si fuimos bautizados por Cristo, hemos sido sepultados por su muerte, por el bautismo, para resucitar a una vida nueva. Son palabras que nos dicen el día de nuestro bautismo. Por esto, hermanos, es un momento de alegría, de estar borrachos de Dios, diríamos, llenos del Espíritu Santo, porque es la Pascua de los resucitados con Cristo y además es la Pascua mariana de hombres y mujeres que tienen un nuevo Moisés en su vida, que es María, para guiarles por el camino de la vida, para que acierten en el camino, para liberarse del pecado y caminar como hijos de Dios, revestidos de la gracia de Dios, como una madre, como os he dicho alguna vez, lo que más le importa también, que su hijo vaya limpio, vaya bien, que nadie tenga que decir de ti, le dice una madre a un hijo, de que vas hecho un sucio, otras palabras dice. María es esta mujer que nos libera y que nos dice, hijo mío, que vayas siempre limpio por el Espíritu, el corazón, que ha sido revestido de Cristo por el bautismo,
Estas son palabras bellas. Y por último, y que bien digo que San Pablo a los romanos las va matizando seriamente. Dice, sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Y nosotros también, sepultados en la muerte de Cristo, por el bautismo, por una vida intacta, intachable en este mundo, resucitaremos con Él a una vida nueva, a una vida de gracia, una vida de amor. Y por último, la Eucaristía, esta Eucaristía que vamos a celebrar y que celebramos tantas veces, y que es el sacramento central de la Iglesia. Es el maná del pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios. Es el pan, el alimento del caminante. Es el pan de la vida que recibimos de niños y que nos da una ilusión, nos daba más ilusión antes que ahora. El pan de la Eucaristía que vela y que además nos alimenta en los momentos serios de la vida cuando eres joven, adolescente. El pan de la Eucaristía que cuando eres ya adulto te ha dado como una fuerza especial para acertar a ser adulto. Es el pan de la Eucaristía, el pan de la vida que recibes en el atardecer de tu vida, cuando la muerte se asoma a la ventana de tu vida. Es el viático para saber que vas alimentado con el pan de la vida que es Cristo el Señor, cuyo pan de la vida vamos a hacer realidad en el sacramento de la Eucaristía. No olvides, la Eucaristía es el centro de la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía hace el mundo. Como decía el Padre Pío, podemos vivir sin sol, pero sin Eucaristía, sin la Eucaristía, no podemos vivir. Y creo que esto es la realidad que hoy queremos celebrar. El fuego, Cristo, la columna de fuego que nos ilumina. Cristo también, la palabra que nos va marcando el camino. Pero tiene Cristo un ayudante que es la Virgen María, Evangelio vivo de Cristo. En tercer lugar, el agua, que es el bautismo que hemos recibido para resucitar con Cristo un día. Resucitamos desde el día que recibimos el bautismo, pero esta resurrección se tiene que hacer realidad a lo largo de la vida. No es el bautismo, queridos fieles, un carnet de identidad que se mete en la mesita y a ver si ha caducado ya. El bautismo es un estilo de vida. No tiene caducidad. La muerte es la caducidad del bautismo, pero es el paso a la vida en Cristo. Y por último, la Eucaristía, no olvidéis, que es el sacramento central de la Iglesia. Y que siempre que celebramos la Eucaristía, celebramos a Cristo, este Cristo que resucitó del sepulcro, y que aquellas mujeres, como hemos visto, van al sepulcro de mañana y tienen miedo al llegar porque van a ponerle flores al sepulcro dentro de la cavidad del sepulcro. Y van pensando, ¿quién nos correrá la piedra? Esto pensamos a veces, ¿quién nos correrá la piedra? La piedra la corre María, nuestra Madre, que nos dice, venid, este es el Señor que ha resucitado. De pie. Vamos ahora a recitar el Gloria como un gesto